Muy buenas tardes para todos. Vuelvo a hacer nuevamente la grabación, la que hice el día anterior, lamentablemente. Tampoco pudimos recuperarla, pero ya encontramos la falla en nuestro equipo. Entonces voy a compartir y vamos a iniciar esta reunión, o esta grabación, porque no es una reunión, sino para corregir el fallo que tuvimos el pasado viernes. Entonces, este encuentro virtual o esta grabación corresponde a la fase 3 en la estructura del diseño metodológico. Para ello, pues voy a utilizar la misma presentación que se usó ese día, en la cual participaron un total de 17 estudiantes, tal como quedó registrado, eso sí, en en el grupo de este curso, en el equipo de este curso. Habíamos programado una agenda, como aparece allí, vamos a pasarla rápidamente, vamos a ir al desarrollo de la fase, en la cual pues se nos piden 7 pasos. El primer paso era redactar la construcción del marco conceptual y ahí se refiere exactamente a tener 5 conceptos claves. Ojalá que fuesen de las mismas palabras claves del proyecto y que nosotros podamos hacer una descripción apoyada obviamente con bibliografía sobre cada uno de sus conceptos. Son conceptos que tienen que ver propiamente con la solución o con el problema que se está planteando. El paso 2 es construir el marco teórico y para ello pues, se refiere a hacer una indagación en las bases de datos especializadas, fundamentalmente ESCO, dentro de la e-biblioteca de la universidad y allí buscar publicaciones que nos sirvan para poder trabajar el tema principal del problema. En adelante, pues está cómo se plantea una metodología, lo vamos a ver más en detalle, cómo se propone una solución viable para establecer un cronograma y establecer los recursos necesarios. Sí. No, para 9 voltios de 0 a 9. Cualquiera de estos dos modos. No, sí, no, sí, cualquiera de estos dos, de 0 a 9. Bueno, como ejemplos del proyecto ya lo hemos mostrado en las presentaciones anteriores. Ya un ejercicio que se hizo aquí en la sede de la UNAD de Neiva. Se diseñaron unos monitores de calidad de aire, unos monitores para la calidad del agua. Se enlazaron a través de radioenlaces de LoRa y después pues esta información se ha subido a la nube. Entonces vamos a ver un poco más en detalle de lo que era toda esa planeación y llegar finalmente a la decisión de qué era lo que requeríamos. Entonces, a partir de estudios que se hicieron tanto en la Agencia Nacional de Licencias, en todo el tema que tiene que ver con la normatividad de medio ambiente, específicamente toda la normatividad del IDEAN y todo lo que tiene que ver con salud pública, pues fueron documentos que nos permitieron de una u otra forma ir llegando la información necesaria y suficiente para llegar a construir, digamos, o a tomar decisiones frente a qué es lo que requeríamos nosotros en estos prototipos. Entonces, sensor de material particulado es un sensor muy especializado para partículas 2.5 o un micrómetro sobre metro cúbico. También un sistema de posicionamiento, un GPS, que nos permita a nosotros determinar o detectar dónde está en ese momento el nodo. Todo el tema de una pantalla para en el momento de visitar los nodos o de arrancarlos, pues saber qué está ocurriendo en él. Un sensor fundamentalmente programado para CO, un sensor de temperatura y humedad, el DHT22, que muchos ya conocen, todo un sistema
de carga de las baterías para que sea un sistema autónomo a través de paneles solares o de un panel solar, y él mismo puede alimentar el Arduino y el enlace de radio. Este es el sensor o el nodo de aire o la mota de aire, y este sería el nodo de agua, donde además de tener el detector de temperatura y humedad ambiental, pues tenemos turbidez, temperatura en el agua, también posicionamiento, pHímetro, conductímetro y, bueno, no recuerdo en este momento este otro elemento. Y lo mismo, el enlace de radio y la parte de alimentación. Voy a volver un poquito para mostrarles que estos enlaces que iban entre los nodos de calidad de aire y los nodos de calidad de agua, todos eran manejados el sistema de comunicaciones a través de enlaces LoRa. No estamos hablando de LoRaWAN. Y por último, el gateway que recoge esos radios. Entonces aquí no tenemos sino un solo radio contra 4 radios que estaban en los extremos, digamos, en los nodos. Un ESP32 que tiene, pues por un lado recibíamos toda la información y por otro lado, él a través de su sistema Wi-Fi podía o enviaba la información vía Wi-Fi a la nube. Además, pues teníamos la posibilidad de hacer conexión Bluetooth con el celular o con un celular que tuviéramos a mano para poder hacer algunos ajustes, si es el caso, se conoce como OTA. Entonces, para ese proyecto, y a modo de ejemplo, ¿cuál es el marco conceptual? Hablábamos de Internet de las Cosas, concepto 1, concepto 2, redes de sensores inalámbricos, ¿no? Toda la teoría y todos los conceptos que tienen que ver con las redes de sensores inalámbricos, todo lo que tiene que ver con LoRa y LoRaWAN. En nuestro caso, pues obviamente solamente el concepto fundamental era LoRa, pero pues se hacía extensivo a conocer más allá de LoRa para tener todo el LoRaWAN, todo el tema de telemetría ambiental y los sistemas embebidos fundamentales, porque ahí vimos que tenemos Arduino, pueden haber otros dispositivos que no sean Arduinos, sino que sean otros dispositivos que presten iguales o mejores elementos para, o que de mejores características para este tipo de proyectos. Proyecto muy sencillo realmente. En el marco teórico, pues se apuntaron 5 temas. Entonces, el análisis del impacto IoT en la gestión ambiental, la red de sensores inalámbricos para la monitorización ambiental, implementación del LoRaWAN en sistemas de telemetría urbana. Nos sirvió muchísimo este documento para poder hacer pruebas y calidad de la señal, o sea, medir todo el nivel, tener mediciones de recepción de los diferentes nodos frente al gateway. Evaluación de la calidad del aire mediante sistemas de telemetría, diseño de sistemas embebidos para IoT en aplicaciones medioambientales. Entonces, fíjense aquí entran pues los mismos conceptos, pero estas publicaciones que permiten ver el estado del arte del problema que queríamos resolver. Y la metodología, que es lo importante. Siempre se han planteado que existen un enfoque metodológico y que hay 3 posibles alternativas. Un enfoque cualitativo, que es donde uno busca interpretar fenómenos, percepciones o experiencias mediante entrevistas, análisis de contenido, estudios de caso. Un enfoque cuantitativo que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos aplicando técnicas de estadística para validar si se ha planteado una hipótesis. Y un mixto donde se combinan los 2 enfoques anteriores. El diseño de estudio, exploratorio, descriptivo, correlacional o experimental. Nosotros nos fuimos por el experimental porque lo que queríamos ver era qué ocurría frente al uso de ese tipo de sensores y medidos o controlados con sensores de laboratorio. El método estadístico es algo de estadística descriptiva, especialmente con el tema de la organización de los datos leídos
y la estadística inferencial, obviamente, para tener claridad en nuestras hipótesis a través de regresiones o correlaciones y finalmente con el análisis de la varianza. Y el tipo de análisis pues, nos llevaba a tener claro que no iba a ser un análisis de contenido, sino análisis multivariado, porque teníamos varias variables y estas iban a depender no solamente del comportamiento de los sensores, sino también los resultados finales corroborados o comprobados con sistemas instalados funcionales. Obviamente no en la ciudad de Neiva, tuvimos que llevar los equipos a Bogotá y poder medirlos muy próximos a las estaciones que el distrito tiene instalados en el sistema IVOCA de Bogotá. Entonces el enfoque era un enfoque cuantitativo con un diseño experimental. Y se construyeron dos prototipos de nodo de monitoreo, aire y agua. Se recogieron datos mediante estos sensores conectados a los sistemas embebidos, Arduino Uno, mientras el análisis estadístico se centraba en la correlación de las variables ambientales. Y se usaron pruebas de hipótesis para determinar la precisión de las mediciones y la efectividad de la comunicación entre los LoRa. Queríamos también, tal como lo dije hace un momento, corroborar que no solamente existiese el enlace como tal, o sea, que los dos radios se pudieran ver, sino que lo que se transmitía por los radios fuera legible y entendible en el otro extremo de la comunicación y que fuera un valor cierto, o sea, un valor exactamente igual al que se estaba midiendo en el punto de medición. Entonces, esto nos llevó a tener mediciones precisas, a recoger grandes cantidades de datos. Pues al principio tuvimos errores frente a la temporización de los datos, porque estos datos se sometieron a envíos cada 15 segundos. Hubo horas en que los datos variaban o no variaban. Entonces fuimos alargando un poco los tiempos, fuimos ajustando para unas variables sí, para otras variables eran más importantes. También fuimos determinando horas o zonas horarias en las cuales las mediciones deberían de ser mucho más cortas, en tiempos mucho más cortos entre mediciones, y después se iban alargando un poco más, por decir algo, después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues las mediciones se volvían mucho más lejanas, el tiempo entre las mediciones mucho mayor. El análisis estadístico, pues se identificaron patrones de comportamiento, en algunos puntos encontramos que no solamente el material particulado que se aparecía dependía exclusivamente de las emisiones de los vehículos, sino también de las emisiones de las ventas callejeras de comida, especialmente de frituras, que también en determinadas horas aumentaban el número de partículas, especialmente partículas de 2.5 micrones sobre metro cúbico, que pues llevó a presentarle un informe a la Secretaría de Salud para que ellos tomaran decisiones frente a estos elementos. Primero, porque era un ciclo de concentración de gente en determinadas horas, se aumentaba el número de personas allí en estos puntos y eso pues hacía prevalente el tema de una contaminación mucho más alta. En el diseño experimental lo bueno que se tiene es que a partir de las variables independientes podíamos hacer un control y una manipulación de ellas para observar efectos en otras variables. Y hasta eso nos llevó, pues ya habíamos leído en algún sitio, que los sensores, especialmente este NOVA SDS-011, tenía un comportamiento irregular después de humedades por encima del 70%. Logramos llegar a afinar muy bien ese tema y poder establecer un algoritmo de correlación para las mediciones que se hacían con humedades superiores a ese valor. Teníamos un grupo experimental y el grupo de control era obviamente las variables que están siendo medidas en los sistemas eh, ya instalados y pues con una credibilidad bastante alta. La recopilación de los datos se hizo de manera continua. Todos los datos fueron enviados al gateway y de ahí subidos al sistema. Todas las hipótesis que se formularon pues se pudieron sacar conclusiones claras frente a eso.
El análisis estadístico fue bien interesante porque pudimos hacer correlación de Pearson, que era la relación significativa entre dos variables, y una de esas era el tema de la temperatura ambiente. Si la temperatura bajaba, esa concentración de material particulado se mantenía mucho más tiempo en el aire, mientras que si la temperatura subía, hacía que hubiese un movimiento grande a nivel de estas partículas y fueran más volátiles al movimiento del aire. O sea, nos faltó, entre otras las cosas, entre otras las recomendaciones, tener un sistema anemómetro para poder estar midiendo la dirección y la fuerza del aire en los puntos de análisis. Finalmente, pues se hicieron la interpretación de estos resultados, como lo he venido contando. ¿Y qué nos dio de ventaja? Uno, control y precisión, capacidad de establecer relaciones causales y que esos prototipos pudiesen seguirse utilizando porque ya habían sufrido o habían sido ajustados en el día a día para que pudieran volverse sus mediciones repetibles en cualquier otro sitio de la ciudad. Para construir la solución viable, pues, y eso es lo que ustedes van a seguir haciendo aquí en adelante, es cómo explicar en qué consiste esa solución y muestra cómo se va a resolver el problema identificado. Después viene el tema de la factibilidad, se justifica por qué la solución es viable o factible, y viable en que en lo técnico, en lo económico y en lo operativo. Podemos tener muchas ideas para resolver muchos problemas, pero en el alcance de nuestro curso y en el alcance de nuestros elementos de nuestra economía y cosas de estas, obviamente el proyecto puede ser muy bueno, pero necesitaríamos contar con aportes extras para poderlo resolver, tanto en lo técnico, para conseguir dispositivos mucho más de mayor calidad, en lo económico, porque eso implica, pues todo lo que sean sensores de alta calidad implica unos costos mucho más elevados. También, pues tener más recursos humanos, más recursos tecnológicos, más recursos financieros. La metodología y las tecnologías empleadas explica el enfoque metodológico técnico. El enfoque metodológico nuestro era experimental y cuando a partir de allí, de este enfoque que teníamos, cuantitativo experimental, de diseño experimental, pues nos permite a nosotros, nos permitió de cierta manera, pues orientar todos los esfuerzos en ese sentido. El impacto y beneficio, al final, no era construir por construir un prototipo, sino poder generar, en este caso, alarmas o informes a las entidades pertinentes para que tomasen decisiones oportunas. Entonces, esa era una de las ventajas y beneficios con este tipo de solución. Obviamente tuvimos muchos riesgos y tuvimos que actuar para mitigar riesgos en el sentido de comunicación, de pérdida de los enlaces, riesgos en el tema de protección de los equipos, pero también riesgos en el tema de poder mantener los equipos sin que fuesen a recibir agua, a penetrar agua en las cajas que se diseñaron. Para eso tuvimos que utilizar sistemas bajo la norma IP66 que permiten que estos equipos estén claramente sellados para que no vaya a entrar ni polvo ni agua en ellos. Y finalmente, la implementación y la potencialidad en la escalabilidad que nos permitió temas como el de pensar y tener una estación de medición de la velocidad y de la fuerza del viento, de la velocidad, la dirección y la fuerza del viento. Por eso, para concluir el tema de la viabilidad, tenemos que pensarlo siempre de que es factible, que es eficiente y que es efectivo. La solución que nos planteemos.
En el ejemplo lo mismo, hicimos toda la descripción de la solución, la factibilidad, las metodologías empleadas, el impacto y beneficios, los riesgos y las mitigaciones, y la implementación y la escalabilidad. Ahora el cronograma, planteamos un cronograma donde estaban las fases que nos habíamos presupuestado, las actividades de esas fases y el tiempo que vamos a utilizar haciendo un diagrama, que puede ser un diagrama de Gantt, que nos permite ir reconociendo cada una de las acciones, dónde inicia, dónde termina el tiempo y cuál es la holgura en cada una de ellas. Aquí simplemente plasmamos una, un cronograma hecho en semanas para comprender un poco más el ejemplo, ¿no? Y el presupuesto, pues a partir de la tabla que está propuesta en el formato 9791, pues es un formato muy simple donde tenemos los recursos, el equipo humano, el equipo y software, los viajes y salidas de campo, materiales, suministro y la bibliografía. Recordemos que aquí en el equipo humano normalmente pues uno no menciona el trabajo de uno como investigador, sino del apoyo de los personajes de apoyo que se requieren en su momento, quienes nos acompañaron en las salidas de campo, bueno, todas estas cosas, ellos sí estarían allí, pero eso sí es independiente de cada quien. En equipos y softwares, todos los elementos que vamos a requerir. Las salidas de campo, pues los gastos de viaje, los viáticos, materiales y suministros van más al tema de papelería, de impresiones, de todos estos temas, y la bibliografía, si es necesario adquirir estos libros o artículos en algunas revistas que se deben de pagar para poder tener soporte en estos proyectos. Este es un ejemplo de equipos y software. Como se detalló al final, pues al final solamente aparecen unos globales y eso es lo que se llena en el campus pertinente a equipos y software. Aquí tenemos una cantidad de elementos, teníamos unos proveedores, los hemos identificado, y unos valores totales, valores unitarios y valores totales para poder tener un presupuesto del proyecto. Pues como pueden darse cuenta, el presupuesto de este ítem fue solamente de 3.442.000 pesos, que subió un poquito después porque estos PVCs terminaron costando mucho más de lo que se ha previsto. Bueno, mañana viernes, fundamental, viernes 21 de marzo, a las 6:30 de la tarde van a tener un CIPA, lo va a orientar el ingeniero Wilfrido José Valencia, que pues se ha ofrecido a compartir con ustedes este CIPA sobre el diseño metodológico. Entonces los invito a que se inscriban en el campus donde están sus cursos, en la parte superior, antes de que aparezcan los cursos, dicen contra CIPA, buscan este CIPA con este nombre, 203059, que es el código de curso CIPA 2, estructura del diseño metodológico, se inscriben y cuando vayan a ingresar, pues deben ingresar por ese mismo sitio para que no pase lo que ocurre aquí. Aunque yo me inscribí, no ingresé por el sitio y por lo tanto me quedó el mensaje que no asistí, aun cuando estuve todo el tiempo en el CIPA 1. Entonces es importante que nosotros pues, tengamos ese apoyo, ya que nuestros docentes lo preparan para fortalecerlos a ustedes en estos temas específicos. Sobre la fase 2 y la fase 1, recuerden que al final ustedes van a entregar todo el documento. El documento, el pedacito que hicieron en la fase 1, lo que viene en la fase 2, lo que viene en la fase 3, fase 4, fase 5 y la fase 6. Pero, por favor, revisen las recomendaciones que le han hecho su tutor en la evaluación de cada una de las fases y hagan las correcciones en la siguiente parte, en el nuevo documento, en el documento que van construyendo, pues hagan las correcciones, los ajustes necesarios para ello.
Pues todavía seguimos encontrando algunos documentos donde no han alineado el interés de ustedes de investigación con las líneas y temáticas de investigación, con los grupos de investigación de la cadena electrónica, telecomunicaciones y redes, que aparece con la sigla ETERO, ni con los semilleros de investigación de ETL. Además, algunos documentos no han enlazado o no han conectado de cierta forma el problema, la potencial solución a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En la fase 2, la redacción de la formulación del problema, la justificación y los objetivos, en muchos casos, y estamos volviendo a decirles en los foros, mira, ajustenlos, articular un problema de ingeniería, contextualizando claramente el problema y proporcionando datos de apoyo. Hay que analizar las dimensiones del problema, qué, dónde, cómo, por qué causas, efectos. Es fundamental mostrar la novedad o la innovación, la utilidad, el impacto a corto, mediano y largo plazo. Y como una recomendación es elaborar los objetivos a través de lo que conocemos como objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite en el tiempo. Por eso los invitamos para que tengan hagan o realicen esa revisión de lo que ya han hecho en las fases anteriores. Y hay un ejemplo de cómo se construyen estos objetivos, cuál es el paso clave, cuál es el consejo y un ejemplo. Esta presentación ya la tienen ustedes, entonces pueden hacer uso de ella para mayor claridad de este tema. Pues hasta aquí nos llega la presentación y pues obviamente la grabación. Pues ese día la reunión fue de más de hora y cuarto, hora y 20 tal vez, no recuerdo. Pero en nuestro caso pues ya teníamos que vamos a dejar de compartir y ya tenemos que terminar el tema. Entonces, muchas gracias. Vuelvo y nuevamente pido disculpas por lo que ocurrió con la grabación del día viernes y esperamos que no nos vuelva a ocurrir estos temas. Muchas gracias y una feliz tarde.